Buenos días compañeros, continuando con el avance de la materia, hoy vamos a comenzar la parte de mezcla de archivos y también vamos a dar una introducción hacia la ordenación de archivos con algoritmos de ordenación externa. Bueno, para ejemplificar la mezcla de archivos vamos a resolver el problema 5 de la práctica, este de aquí, que en base al problema 2 tenemos dos archivos ordenados por medio de sus puntuaciones finales y tenemos que escribir un programa que mezcla ordenadamente los dos archivos en un tercero. Bueno, ya saben, como es de costumbre, nosotros vamos a utilizar el editor de textos Sublime Text para hacer nuestros códigos. Ya, en este caso yo me he copiado el código de la pregunta 3, todo el código, y solamente vamos a abordar algunas funciones que no vamos a necesitar, como por ejemplo esta de contar consonantes. Esta de solve lo podemos mantener por el principio, tal vez la podamos necesitar más después. Ya, este programa nos va a permitir mezclar dos archivos ordenados bajo el campo de la nota final. Es lo que nos va a permitir hacer nuestro código. Bueno, ya han visto lo de mezcla de archivos ordenados en teoría, así que ahorita lo único que vamos a hacer aplicarlo a los archivos que hemos manejado la anterior vez. Bueno, para eso entonces nos vamos a crear dos archivos ordenados por el momento, con unos 3 o 4 registros cada uno. Bueno, entonces vamos a ver cuál era el código necesario para poder leer datos y guardar esos datos en el archivo. Uno de esos métodos era input, que nos permitía ingresar los datos, solamente nos permitía ingresar los datos, y el método save nos permitía guardar los datos. Este es view, no que ver, save. Entonces vamos a utilizar esos dos métodos. Bueno, lo primero, entonces vamos a leer los datos. Vamos a leer los datos y vamos a guardar. ¿Qué parámetros tenemos que pasar a la función de guardar? Tenemos que mandarle el nombre del archivo al que queremos guardar. Yo le voy a llamar prb1.dat y un puntero hacia el dato que queremos insertar, y el dato que queremos insertar ahorita lo tenemos apuntando en in. Entonces vamos a mandar un puntero a in. Bueno, ahora como vamos a guardar varios registros en ese archivo, entonces vamos a invocar el método get con la entrada estándar. Ya, vamos a hacer 4 registros por cada uno. Sí, exactamente así. Pero en este caso vamos a usar el último de abajo. Y listo. Ese es para nuestro primer archivo. Ahora para nuestro segundo archivo vamos a hacer lo mismo. Copiamos esto, pegamos y guardamos en el segundo archivo. Listo. Todo bien. Así, pero en este caso tenemos que invocar, antes de hacer la lectura, tenemos que invocar un método getC. Listo. Y bueno, una vez que ya leemos los datos para un archivo, lo siguiente que vamos a hacer va a ser imprimirlo por pantalla para ver que los datos se han guardado bien. Y para imprimir, aquí tenemos nuestra función que es view. Entonces simplemente invocamos a view con el nombre del archivo. Entonces view, el nombre del archivo en este caso es prb1.dat. Listo. Y aquí también view con prb2.dat. Listo, ahora vamos a ejecutar el código y vamos a crear los archivos. ¿Ya? Descargamos el archivo
y le damos en correr. Aquí nos dice que no está resuelto con C, que está referenciado. Ya, eso es porque lo hemos borrado esa función hace unos momentos. Entonces, como lo hemos borrado esa función y justo solve utiliza esa función, así que bueno, de momento lo vamos a borrar. Entonces cargamos de nuevo, hacemos correr y está bien. Ingreso un nombre, Juan Pérez lo voy a llamar. Ya, 4 notas separadas por un espacio. Ya, en este caso quiero que mis archivos estén ordenados de forma ascendente, es decir, de menor a mayor. O sea que a este personaje le voy a dar notas bajas nomás. 2, 2, 5 y 10. Listo. Otro nombre. No sé. Raúl Gómez le puedo llamar. Ya le tengo que dar una nota que sea superior a su nota final, que esté un poco más grande o igual. Entonces le doy un 3, 3, 5 y 9. Sí, exacto. Ah, no, pero esto todavía no tengo que poner aquí. Ahora sí. 3, 3, 5 y 9. Listo, ahora sí. Otro nombre. Miguel Mamani. A ver. Igual le voy a dar unas notas un poco bajas. 5, 5, 5, 5. Ya es un poquito más grande que del otro. Aunque no, es justamente igual. Sí. Entonces aquí le daremos 10. Listo. Y ahora tenemos que instalar un último registro para el primer archivo. Y en este caso sí le voy a dar casi altas notas. Vamos a llamar Marco Ramírez. Ya le vamos a dar que tenga un 15, que tenga un 10, que tenga un 10 también. Pues en este último que he leído un poco mal. Y que tenga un 5. Listo, verificamos los datos. Nota 1, nota 2, nota 3 y nota 4. Y verificamos que está ordenado ascendentemente, de menor a mayor. Bueno, ahora vamos a proceder a llenar los datos del segundo archivo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a colocar el mismo nombre, solamente que en este caso le voy a colocar un 2 más para referenciar que es del segundo archivo. Ya. Las notas que yo le voy a poner van a ser casi parecidas, solamente que le voy a subir un punto en este caso. Luego el siguiente sería Raúl Gómez, igual le voy a poner un 2 y sus notas en este caso son las siguientes. Ya, por este caso le voy a poner un 10 aquí y un 6 aquí. Sí, exacto. Ya, para el siguiente vamos a ponerle ¿dónde estamos? Exacto, aquí está bien. Y le vamos a poner unas notas elevadas igual. Aquí en este caso le voy a poner un 10 aquí. Y con eso se va a igualar a la nota del otro. Listo. Y el último registro. Marcos Ramírez 2. Ya. Y en este caso le vamos a dar la nota máxima. 15, 15, 15 y 15. Me queda en este caso era 25 la nota máxima. Sí, exacto. Y ya está. Pero como no hemos colocado el get aquí abajo, entonces por eso se ha cerrado automáticamente. Bueno, entonces aquí lo vamos a hacer eso. O sea, ya no necesitamos las entradas para nada. Entonces no necesitamos y solamente queremos ver los archivos. Listo, y aquí le voy a colocar un get y le guardo el archivo. Ahora vamos a ejecutarlo de nuevo y vemos que ya están nuestros dos registros, digo nuestros dos archivos.
Igual, de esta manera están ordenados de forma ascendente, en el otro caso también. Bueno, entonces ya tenemos los archivos, ya podemos trabajar con ellos para mezclarlos ordenadamente. Este de aquí lo voy a borrar. Y esto también. Listo. Aquí le voy a colocar un título que va a ser archivo 1. Aquí le voy a colocar un título que va a ser archivo 2. Ya. Y aquí un printf con 2 saltos de línea. Listo. Ahora sí se ve mejor. Bueno, ahora sí nos vamos a hacer nuestra función que va a recibir 2 archivos ordenados y que los va a mezclar en un solo archivo que también va a estar ordenado. Ya, entonces vamos a crearnos una funcioncita a la que yo le voy a llamar, una va a ser de tipo void y va a ser una función merge de mezclar. Entonces le mando un puntero a caracteres nombre 1 de nuestro primer archivo, un puntero a caracteres de nuestro nombre 2 y otro puntero a caracteres de nuestra respuesta. Listo, eso es lo que vamos a hacer. Ya. Ahora necesitamos abrir estos 2 archivos para lectura. Solamente para lectura necesitamos abrir. Entonces, ¿cómo le abrimos para lectura? Bueno, primero tenemos que fijarnos qué punteros tenemos disponibles. Tenemos disponibles arch1 y arch2. Entonces esos punteros vamos a utilizar. Entonces aquí le voy a decir arch1 va a ser igual a fopen. Exacto. ¿Bajo qué parámetros? Primero es el nombre. ¿Y para qué lo voy a abrir? Para lectura. Y obviamente en este caso es binario, así que también vamos a utilizar una B. Listo. Pero en este caso es el puntero arch1 y en este caso es arch2. Listo, perfecto. Ya. Y en este caso, si se acuerdan, utilizamos un puntero extra que es arch, y ese arch nos permite guardar datos y también nos permite ver el archivo. Sí, solamente guardar datos y ver el archivo. Es como que ese puntero estaría reservado para esas 2 operaciones. Entonces para este caso solamente vamos a hacer eso. ¿Y qué más? Vamos a volver a crear nuestro archivo de respuesta. Si es que ya ha sido creado más antes, lo vamos a borrar. Y si se acuerdan, eso lo hacemos de la siguiente forma. Arch, y le voy a hacer que un fopen. Exacto, le voy a mandar el nombre y le voy a mandar el modo. Perdón, este es comillas dobles. Exacto. Ya. W. Listo. Abrimos. Sí, la apertura ha sido satisfactoria. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cerrar el archivo. Y para fclose únicamente le tenemos que mandar el puntero al archivo. Exacto. Y en caso contrario vamos a mostrar un error. No se pudo abrir el archivo. Listo, ya está bien. Y ahora sí, vamos a hacer nuestra función que va a mezclar ordenadamente. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Vamos a tener un ciclo principal que sea mientras que no se haya llegado al fin de archivo en los 2 archivos. Entonces, foff, mientras no se haya llegado al fin de archivo de arch1 y no se haya llegado al fin de archivo de arch2, entonces se va a ejecutar esta función que tenemos aquí. Mejor vamos a cambiar esta i por una o. Exacto. Porque si ya se han acabado los registros de alguno de estos 2 archivos, entonces este ciclo ya no va a continuar. Y después vamos a tener un ciclo que guarde los registros restantes.
Ya, listo, nada más. Ya, entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Tenemos que leer un registro de Arch 1 y otro registro de Arch 2. Eso es lo que tenemos que hacer primero. Vamos a ver en la función view que ahí tenemos el método que nos permite leer un registro, y lo vamos a copiar y lo vamos a pegar por aquí. Listo, leemos un archivo, digo un registro. En este caso lo vamos a leer en structs. Entonces aquí, como voy a utilizar dos registros al mismo tiempo para lectura, entonces puedo hacer esto. Sí, out y out2. Esos dos van a ser mis registros que yo voy a leer. Entonces out está bien aquí, el puntero a la estructura. Luego el tamaño del registro y voy a leer 1, pero en este caso voy a leer del registro 1. Digo del archivo 1. Ya en este caso voy a leer del archivo 2 y esto es out2. Listo, hasta este punto en out2 y en out ya tenemos los registros que vamos a comparar. Pero ahora sí tenemos que decidir cuál de esos registros lo vamos a guardar en nuestro archivo. ¿Cómo decidimos eso? Bueno, es simple. Si out en su posición nota F es menor que out2 en su posición nota F, entonces ¿qué significa? Significa que este registro viene antes que este otro registro de aquí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que guardar este registro en nuestro archivo, en el archivo ANS en este caso. Ya. En este caso, para hacer el código más corto, nos vamos a apoyar de esta función save. Recibe el nombre del archivo y un puntero hacia el registro que queremos guardar. Entonces, ¿qué vamos a guardar? ¿O sobre qué archivo vamos a guardar? Nuestro archivo se llama ANS y un puntero hacia el registro. En este caso le tenemos que mandar un puntero a out. Listo. Y con esto ya se ha guardado un registro al final de nuestro archivo ANS. Recuerden que aquí nosotros volvemos a crear el archivo desde cero y le borramos los registros tranquilamente. Entonces cuando hacemos esto se está insertando al final del archivo y eso está bien, eso es lo que queremos. Ya, entonces en caso contrario, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que guardar los datos, pero en este caso es del segundo registro. Y listo. Ahora sí, ¿qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Tenemos que avanzar. O sea, ya hemos guardado un registro del primer archivo en nuestro archivo final. Ahora tenemos que leer el siguiente registro de este mismo archivo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Directo. fread le podemos copiar aquí. Podríamos hacer esto. Pero el problema es que cuando se termine este ciclo y volvamos aquí al principio y no se haya llegado de nuevo al fin de archivo, va a volver a leer otro registro aparte de este. O sea que va a leer dos registros del mismo archivo y eso ocasionaría que perdamos un registro. Y eso, bueno, eso está mal. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Podremos hacer lo siguiente para este caso. Voy a sacar estas dos lecturas aquí afuera. ¿Sí? Exactamente así. ¿Por qué? O sea, porque voy a decir que inicialmente que me lean justo lo que quiero. O sea, un registro de mi archivo 1 y un registro de mi archivo 2. Y luego recién voy a hacer la iteración. Que mientras no haya llegado al fin de archivo del archivo 1 o haya llegado al fin de archivo del archivo 2, entonces que se repita el ciclo. Ya. Entonces para esta parte hemos visto que esto es lo único que tenemos que hacer. Y para la parte de abajo es casi lo mismo. Tenemos que leer en out2 un registro del archivo 2. Y listo. Y eventualmente esto, en cuando alguno de estos dos registros llegue al final del archivo,
este ciclo ya se va a romper. Entonces, ¿qué significa? Que podría ser que en un archivo nos queden registros que guardar todavía, pero como no sabemos en cuál archivo nos va a quedar registros que nos falta guardar en nuestro archivo de respuesta, entonces lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a hacer casi lo mismo que aquí, pero en este caso vamos a hacer solamente para el archivo 1. Borro esto, y como es del archivo 1 tengo que hacer esto. Exacto, esto lo borro y esto lo borro. Y ahora vamos a hacer lo mismo para el archivo 2. Archivo 2, out2, out2, y en este caso arch2. Listo. Ya está. Y listo, ahora haremos la prueba para ver si funciona. Entonces, esto lo recargo, sí. Pero no hemos invocado la función en el método principal. Entonces eso más haremos. Nuestra función se llama merge, mezclar, y en este caso vamos a utilizar dos archivos base, prb1.dat y prb2.dat, y lo vamos a guardar en un archivo que va a ser ans.dat. Answer lo pondré por si acaso. Pero aquí nos estamos olvidando de algo importante que siempre lo habíamos mencionado. Cada vez que abrimos archivos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que cerrarlos cuando terminamos de utilizarlos. Entonces aquí un fclose de arch1 y un fclose de arch2. Listo. Ahora sí, hacemos la mezcla correspondiente y vamos a ver nuestro archivo dat. Voy a copiar esto. Archivo mezclado le voy a llamar. Voy a ver answer y listo. Y este get me lo voy a llevar al final, así. Y si lo hacemos correr, un momento, ahora sí, ya está actualizado nuestro archivo, nuestro programa mejor dicho. Ya, archivo 1 está bien, archivo 2 también está bien, pero ¿qué pasa? No nos está mostrando nada por debajo de eso. ¿Por qué? Significa que debe haber algún error en nuestra función, porque esa es la única función que ejecutamos luego de que mostramos los dos archivos. Bueno, vamos a revisar. Bueno, entonces para poder encontrar el error, que aparentemente no está a simple vista, vamos a hacer lo siguiente. Esta es una práctica ya de programación para poder encontrar errores. En el método save voy a ver exactamente lo que se está guardando en cada instante. Sí, exactamente eso. Aquí adentro. Y me voy a copiar de aquí a esto. Copio esto de aquí. Listo. Ya, esos son todos los datos, pero en este caso el registro está en R. Sí, en R. Pero como R es un puntero, entonces tengo que acceder mediante el operador flecha a esos campos. Y de esta forma vamos a ver exactamente qué registros se están intentando guardar en nuestro archivo respuesta. Vamos aquí, los recargamos y ejecutamos de nuevo. Fíjense, entra en un ciclo infinito. ¿Con qué nota? Con Marcos Ramírez creo que entra. A ver. Sí, con Marcos Ramírez entra en un ciclo infinito. Vamos a ver por qué pasa eso. A ver, entonces significa que se está queriendo guardar normal los datos. Ya, arch1
y arch2. En save lo que utilizamos es el puntero arch, ¿no? Así que eso no va a afectar para nada. En view nada que ver, no invocamos a view todavía. Es a causa de esto. Es con i. ¿Por qué? ¿Qué pasa si alguno de estos archivos ya ha llegado al final de archivo? Por así decirlo. Entonces, si ha llegado al final de archivo, ¿qué es lo que va a hacer? Todito esto va a ser falso. Pero si el otro archivo aún continúa teniendo registros, entonces lo que va a ser que cuando está en O, así, entonces se va a seguir ejecutando todo el ciclo. Entonces, para solucionar eso es con i. ¿Listo? Sí, listo. Ahora sí lo ejecutamos de nuevo. Listo. Y ejecutamos de nuevo. Y aparentemente ya está. Pero a ver, estos son los registros que se guardan en nuestro archivo de mezclas. Pero aquí hay ciertos problemas. Fíjense, o sea, los archivos se están guardando, los registros se están guardando dos veces. Entonces ahí hay un error. Y tampoco se guardan los registros del segundo archivo, que es algo que es peor todavía. Entonces vamos a volver al código aquí y vamos a revisar. Aquí vemos como tiene error grande. Fíjense, estamos abriendo el archivo 1, pero aquí tenemos que abrir el archivo 2. Ese es el problema. Entonces lo recargamos. Pero antes lo tenemos que cerrar la otra consola. Ejecutamos. Y a ver, vamos a ver. Aquí están como están guardando los registros. Primero Juan Pérez, luego Juan Pérez 2, luego Raúl Gómez, todo eso. Pero nosotros lo que nos interesa ver es que el resultado final son exactamente los registros ordenados de menor a mayor. ¿Sí? Exactamente eso. Ya entonces ya podemos comentar nuestro código que tenemos aquí en la parte de la vista. No, en la parte de la vista no. En la parte de guardar el archivo. Entonces esto lo vamos a borrar. Listo. Y así es como hemos encontrado tal vez los posibles errores. ¿Sí? Exactamente así. Ya view. Lo cerramos y listo. Entonces significa que nuestro código funciona. Bueno, entonces ya hemos terminado de implementar el algoritmo de mezcla de archivos ordenados. Y ahora vamos a pasar a los algoritmos de ordenación externa. Vamos a empezar por el algoritmo de ordenación directa o por mezcla directa. Entonces, bueno, aquí ya les doy ejercicios donde ustedes tienen que hacer la prueba de escritorio de la ordenación de estos algoritmos con estos datos de aquí. Bueno, nosotros vamos a hacer igual una prueba de escritorio en la computadora, pero no vamos a utilizar estos datos, voy a utilizar otros datos, de tal manera que ustedes tengan otro para practicar, ya que este solamente va a servir como un ejemplo nomás. Estos son los datos que tengo. Y vamos a poner bordes. Ya. Y si ustedes recordarán, la mezcla de archivos, la ordenación de archivos por mezcla directa, entonces utiliza un archivo original, no sé, yo le voy a llamar O, y un archivo auxiliar, auxiliar 1 y auxiliar 2. Para cada iteración utiliza esto. En este caso estamos en la iteración 1. Y voy a incrementar el tamaño para que se pueda notar mejor. Ahí creo que se nota, y los números los voy a poner, o bueno, todo lo voy a poner en negrilla. Listo, y creo que se nota mucho mejor.
Ya, entonces, ¿qué nos dice el algoritmo de ordenación por mezcla directa? Que vamos a copiar la mitad de todo este archivo de aquí en nuestro primer archivo auxiliar. En nuestro caso vamos a copiar los primeros 8 registros, ya que esos registros representan la mitad. Copiamos aquí y agarramos la otra mitad y la vamos a copiar justo abajo. Listo. Esto es lo que se hace en la primera iteración, o sea, se particiona eso. Y obviamente, como es la iteración 1, los bloques tienen un tamaño de 1. Los bloques ordenados. Cada bloque tiene un tamaño de 1. O sea, cada bloque ordenado, mejor dicho, tiene un tamaño de 1. Ya que como no hemos ordenado nada, por defecto inicialmente siempre fijamos que el tamaño del bloque sea 1. Ahora sí. Vamos aquí a mezclar. Entonces yo me voy a copiar esto y lo voy a pegar aquí abajo. Listo. Esta es que la iteración 2. Todavía no vamos a definir el tamaño del bloque. Y esta información que está aquí la vamos a borrar. Listo. Ahora sí, ¿cómo funciona el algoritmo? Vamos a agarrar, en este caso del archivo A, tantos registros como sea el tamaño del bloque. En este caso nuestro bloque tiene tamaño 1, entonces solamente agarramos un registro de aquí. Y de la misma manera agarramos un registro en nuestro archivo auxiliar 2. Ahora sí vemos, de estos dos registros, ¿cuál es el menor? En este caso son iguales, ¿no? Por lo tanto, cualquiera puede ser el menor. Entonces voy a guardar el 4, voy a suponer que del archivo 1 era... Voy a guardar primero. Entonces, luego, obviamente el siguiente va a ser su mayor, ¿no ve? Y entonces va a estar justo después de este, en nuestro archivo original. Listo, y una vez que ya he terminado de procesar este bloque, me voy al siguiente bloque de tamaño 1. Tamaño 1 en el primer archivo y tamaño 1 en el segundo archivo. En aquí ya está un poco más fácil, ¿no ve? De entre 3 y 8, ¿cuál es el menor? El menor es 3, ¿no ve? Entonces primero copiamos el 3 y luego viene el 8. Listo. Siguiente. Entre 4 y 1, ¿cuál es el menor? El menor es 1. Y el siguiente es 4. Listo. Entre 2 y 11, ¿cuál es el menor? El menor es 2 y el otro es 11. Entre 5 y 6, menor 5, el otro es 6. Entre 0 y 5, menor es 0, mayor es 5. Entre menos 7 y 3, obviamente el menor es menos 7. Luego viene 3. Y entre menos 1 y 10, el menor es menos 1 y el otro es 10. Listo, este es el resultado de la primera iteración de nuestro algoritmo, que resulta de esto, de mezclar esos dos archivos auxiliares en este archivo original. Ahora sí, una vez que ya tenemos nuestro archivo original, estamos listos para hacer la segunda iteración. Y en este caso va a tener un tamaño igual al tamaño del bloque anterior, pero multiplicado por 2, es decir, al doble del tamaño del bloque anterior. En este caso, el doble de 1 es 2, ¿no? Por lo tanto, nuestros bloques van a ser de tamaño 2. Ahora sí, ¿qué es lo que hacemos? Igual vamos a copiar la primera mitad de todo este archivo, ¿de acuerdo? A nuestro primer archivo auxiliar. Y la segunda mitad de todo este archivo, ¿a dónde? A nuestro segundo archivo auxiliar. Exactamente así. Pero ahora los bloques ya no van a ser de esta forma, de tamaño 1. Dice que van a ser de tamaño 2, entonces tomo 2 aquí y 2 aquí. Primero, esto es lo que define el tamaño del bloque, ¿no ve? Entonces voy a comparar estos dos archivos con los otros dos archivos del otro bloque. Para que se vea un poquito mejor, lo voy a sombrear el fondo. Así. Listo. Entonces, como ya es costumbre, nosotros nos vamos a copiar esto de aquí. Y lo vamos a pegar aquí abajo. Listo. Y vamos a borrar las celdas. Suprimir. Y esto también le vamos a quitar en blanco. Listo. Entonces, de estos 4 registros,
Ahora estos dos registros sí o sí van a estar ordenados. ¿Por qué? Porque ya lo hemos ordenado en la anterior iteración. Es como si este fuera un archivo ordenado y este fuera otro archivo ordenado. Entonces, ¿cómo hacemos la mezcla de archivos ordenados? Como ya habíamos visto, ¿no? Agarramos uno de aquí y uno de aquí y preguntamos cuál es menor. Entre el 4 y el 5, ¿cuál es menor? El menor es el 4. ¿Lo ven? Ahora sí, este 4 ya lo he guardado. Por lo tanto, el puntero que apuntaba a este archivo ahora va a apuntar al siguiente registro. Exacto. Ya, en este caso lo voy a marcar con rojo exactamente los valores a donde apunta mi puntero. Del segundo archivo, si ustedes se fijan, mi puntero no se ha movido, sigue en el primer registro, pero en este caso está en el segundo. Entonces, entre 4 y 5, ¿cuál es menor? El menor es el 4. Entonces, ¿qué pasa? Que de este mi registro tengo que leer el siguiente, ¿no ve? Pero si ustedes se fijan, el bloque ya se ha terminado, ¿no ve? Como ya se ha terminado, entonces esto lo dejo en negro y ha llegado al fin de archivo, por así decirlo. Entonces, como ya he llegado al fin de archivo, ¿qué es lo que me queda hacer? De mi archivo restante, como aún tengo registros que no se han guardado, lo tengo que guardar en mi archivo. Aquí. 5 y el 6. Así simplemente. Entonces esto ya lo pongo en negro y ya está guardado. Ya hemos procesado estos dos registros de aquí con estos dos registros de aquí. Ahora tenemos que ir a ¿dónde? A los siguientes dos registros, igual con los siguientes dos registros. Entonces de nuevo, mi puntero originalmente apunta aquí, en los dos archivos. Listo. Así, entre menos 3 y 0, ¿cuál es el menor? El menor es menos 3. Entonces vamos a guardar menos 3 por aquí. Y vamos a hacer avanzar este puntero hacia el siguiente. Este se pone en 0, digo en rojo, y esto se pone en negro. Listo, entre 0 y 8, ¿cuál es menor? El menor es 0, ¿no ve? Entonces guardamos 0 y hacemos avanzar su puntero. Y ya no va a estar aquí, sino es que va a estar aquí. Ahora sí, entre 5 y 8, ¿cuál es menor? El menor es 5. Listo. Entonces este puntero de aquí ya no está y ya hemos llegado al fin de archivo de este archivo de aquí. Como ya hemos llegado a este fin de archivo, tenemos que copiar todos los registros que faltan del segundo archivo. En este caso es el de arriba y solamente nos falta un registro, que es el 8. Entonces copiamos el 8. Listo. Y ya hemos terminado de procesar esa parte. Así de simple. Ya, esto lo despintamos y seleccionamos el siguiente bloque. Ya. Listo. Como saben, de costumbre, los punteros siempre apuntan al primer registro de cada elemento. Así. Ahora sí. Entre 1 y menos 7, ¿cuál es menor? Menos 7. Luego, ¿qué hacemos? Avanzamos el puntero del archivo el que hemos guardado el registro. En este caso, como hemos guardado de menos 7, digo de este archivo que contiene el menos 7, entonces tenemos que incrementar su registro en 1 y este ya lo hemos utilizado. Listo. Ahora sí, entre 1 y 3, ¿cuál es menor? El menor es 1. Entonces, ya hemos leído este registro, por lo tanto vuelve a la normalidad y tenemos que leer el siguiente registro. Entre 3 y 4, ¿cuál es menor? El menor es 3. Y como ya hemos llegado al fin de archivo de este archivo, ¿qué tenemos que hacer? Copiar lo que nos queda del otro archivo. En este caso, 4. ¿Listo? Ya. Entonces aquí esto yo lo dejo en negro. Y tenemos que tomar el siguiente bloque de tamaño 2. Ya. En este caso esto ya lo despinto. Listo. De costumbre. Rojito aquí. Y rojito también aquí. Entre menos 1 y 2 el menor es menos 1. Menos 1 grabo aquí. Luego hago iniciar. Hago mover al siguiente registro. Que sería este. Entre 2 y 10, ¿cuál es menor? El menor es 2. Entonces, lo mismo. Este registro se mueve al siguiente. En este caso con rojito.
Entre 10 y 11, ¿cuál es menor? Menor es 10. Y el siguiente es 11. Listo, ya hemos terminado de procesar todo. Entonces esto lo vuelvo a su normalidad y el color está con negro todito. Y listo, ya está. Ahora sí, esta es la iteración número 3. El tamaño de bloque es cuánto. En este caso era 2 nivel anterior. Ahora hemos dicho que es el doble del anterior. En este caso entonces sería 4. 4 es el tamaño del bloque. Entonces lo mismo. Copiamos la mitad. Primeros 8 registros. Aquí. Y siguientes 8 registros. Aquí abajo. Pero el bloque ya no es de tamaño 2, sino es de tamaño 4. Entonces vamos a seleccionar 1, 2, 3 y 4 registros. Este es nuestro bloque ahora. 4 del primero y 4 del segundo. ¿Sí? Así de simple. Ya. Entonces nos vamos a copiar esto de aquí. Listo. Esto lo borramos. Exacto. Y esto también lo dejamos en blanco. Listo. Ahora sí, en este caso se va a ver mejor la aplicación de los punteros a los archivos. Inicialmente a estos dos apuntan mis punteros. Entre menos 7 y 4, ¿cuál es el menor? Menos 7. Ahora menos 7 avanza al siguiente registro. Y esto se queda en negro. Entre 1 y 4, ¿cuál es el menor? 1. Entonces, como he leído de este archivo, tengo que leer su siguiente registro. Lo dejo en rojito y este lo dejo en negro. Listo. Entre 3 y 4, ¿cuál es el menor? Menor es 3. Entonces lo mismo, hago avanzar este registro de aquí. Entonces esto lo dejo en negro y el siguiente registro lo pinto en rojo. Entre 4 y 4, ¿cuál es el menor? Hemos dicho que en este caso podemos tomar de cualquiera. Yo por simplicidad voy a tomar el 4 del segundo archivo. Entonces, ese es el registro que guardo y ya he llegado al fin de archivo de este archivo. De este de aquí, ya he llegado al fin de archivo. Por lo tanto, tengo que copiar todos los archivos que me quedan en el segundo archivo justo después. En este caso justo me quedan 4, entonces los 4 se van a pegar aquí, uno por uno en el mismo orden. Listo. Esto le quito los estilos. Y esto también. Listo, ya hemos procesado todo este bloque de aquí. Ahora, ¿cuál es el siguiente bloque? Pues los siguientes 4 elementos. Listo, tenemos eso. Ahora sí, lo pintamos de otro color y definimos los punteros. Puntero aquí y puntero aquí. Ahora sí, entre menos 1 y menos 3, ¿cuál es menor? El menor es menos 3. Menos 3, por lo tanto lo guardo. Avanzo al siguiente registro. Este sí queda en su normalidad. Entre menos 1 y 0, ¿cuál es menor? El menor es menos 1. Entonces avanzo al siguiente registro de ese archivo. Y esto lo dejo en negro. Entre menos 2 y 0, menor es 0. Entonces avanzo al siguiente. Listo. Y esto lo dejo en negro. Entre 2 y 5, menor es 2. Entonces avanzo al siguiente registro. Con rojo este y este se queda con negro. Ahora sí, entre 5 y 10, menor 5. Listo. Este avanzo al siguiente registro. Esto lo dejo en negro. Entre 8 y 10, menor es 8. Copio 8. Listo. Como ya he llegado al final de archivo de este archivo, copio los que me faltan al segundo archivo. En este caso es 10 y 11. Primero el 10 y luego 11. Listo, ya he terminado esa iteración. Por lo tanto, esto lo borro.
Listo. Y ya está. Entonces la siguiente iteración va a ser tamaño 4. ¿Hasta qué iteración vamos a hacer? Vamos a hacer las iteraciones hasta que el tamaño del bloque sea justo, mayor o igual que el tamaño de nuestro archivo. Ahorita nuestro archivo tiene 16 registros. Y fíjense, ahorita vamos a ordenar cuántos registros, bueno, de qué tamaño va a ser el bloque. Va a ser de tamaño 8. Por lo tanto, como este bloque es menor o igual al tamaño de nuestro archivo, entonces vamos a seguir ejecutando el algoritmo. Fíjense, y automáticamente si es que seguimos siguiendo los pasos de copiar la mitad de los archivos, la mitad de los bloques y todo eso, al final vamos a llegar a nuestra respuesta. En nuestro caso, este es este bloque de aquí, los primeros 8 archivos, 8 registros, y ahora la siguiente mitad son estos otros 8. Listo, y lo copio por aquí abajo. Ahora sí, de nuevo voy a copiar esto. Ya, como es costumbre, esto lo borro, lo dejo en blanco y le doy en suprimir. Listo, ahora sí, nuestro bloque es de tamaño 8. Por lo tanto, vamos a tomar 8 registros, que si ustedes se fijan, es todo esto. 8 registros de aquí y 8 de aquí. En sí todo el archivo estamos tomando porque no nos sobra ningún registro. Ya, ahora sí. ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo que de costumbre. Puntero aquí. Y puntero aquí abajo. Listo. Entre menos 3 y menos 7. ¿Cuál es menor? Menos 7. Por lo tanto, avanzo aquí. Ya, entonces esto lo despinto. Listo. Entre menos 3 y 1, el menor es ¿cuánto? Menos 3. Entonces este en negro y este de aquí en rojo. Listo. Entre menos 1 y 1. Menor, menos 1. Sí. Listo. Ahora el siguiente es 0. Y este se queda en negro. Entre 1 y 0. Menor es 0. Listo. Entonces, el siguiente registro vamos a leer. Y este de aquí se queda en 0. Entre 1 y 2 menores 1. Entonces leemos el siguiente registro. Y en este caso lo colocamos en negro. Entre 2 y 3. Siguiente registro es 2. Listo, y leemos el siguiente. Ya, entre 3 y 5. El menor es 3. Por lo tanto, aquí lo pintamos y esto lo despintamos. Entre 4 y 5. El menor es 4. Por lo tanto, aquí lo pintamos y aquí lo despintamos. De nuevo, entre 4 y 5. Menor es 4. Entonces, aquí lo pintamos y esto lo despintamos. Entre 4 y 5 de nuevo, el menor sigue siendo 4. Esto lo dejo en negro y tomo el siguiente registro. Entre 5 y 5, como son iguales, entonces no importa. Pero en mi caso yo voy a copiar el registro que está aquí en el primer archivo, que es el 5. Por lo tanto, como he copiado del primer archivo, avanzo al siguiente. Listo. Ahora sí, entre 6 y 5, el menor es 5. Por lo tanto, avanzo al siguiente registro, que en este caso es 8. Entre 6 y 8, menor es 6. Listo. Pero como ya he llegado al final de archivo, de este archivo de aquí, entonces tengo que copiar lo que me falta a mi archivo de respuesta.
este caso lo que me falta es el 8, el 10 y el 11 para este bloque. Y listo, ya hemos acabado la iteración. Ahora sí, el tamaño del bloque en este caso es 16, el doble del otro. Pero aquí, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que los bloques de tamaño 16 ya están ordenados. Y justo nuestro archivo tiene un tamaño de 16 registros. Entonces, ¿qué significa? Que cuando el tamaño del bloque es igual a nuestra cantidad de registros, entonces ya ha finalizado el algoritmo. Ahí es cuando finaliza. En este caso, como ya ha finalizado, esta es nuestra respuesta y este es el archivo ordenado. Y si nosotros verificamos, sí, en verdad este archivo ya está ordenado de manera ascendente, de menor a mayor. Y únicamente hemos realizado estos pasos que hemos descrito al principio. En este caso lo hemos resuelto en 4 iteraciones. Pero en este caso la iteración es la 5. Ahora sí está bien. Ya, pero esa es la condición de finalización, que nuestro bloque a procesar en esa iteración sea igual a nuestra cantidad de archivos que nosotros tenemos. Si es igual, entonces significa que ya se ha ordenado todo el archivo. Y bueno chicos, eso sería todo por la clase de hoy día. Esta vez la clase ha sido un poco corta. Y en la siguiente clase ya vamos a acabar con los algoritmos de ordenación. Vamos a avanzar el de Von-Neumann y el de la inspección de dígitos. Y con eso ya estaríamos terminando el tema de archivos. Entonces, de la siguiente semana tal vez ya ingresemos o demos una introducción de el tema de listas enlazadas. Y bueno chicos, practiquen y ya saben, cualquier duda directo al WhatsApp nomás. Nos vemos en la siguiente semana. Adiós.